Hola, Ni, ¿no me escucha? No. Ok. Sí, te escucho perfecto. Ok, entonces póngala. Me voy a mover, pero ponga entonces la opción en inglés para yo ir hablando en español, que Alfredo vaya traduciendo y usted vaya escuchándolo entonces en inglés. Perfecto. Ok, entonces Alfredo, vamos a empezar la prueba. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Estamos aquí a hacer una prueba de audio, de sonido, prueba de interpretación sobre el webinar. Eh, Déjame leer un pequeño texto. Ay, Dios. Ok, entonces, el juez ejemplar desde una mirada, desde el marco ético. Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, secretario general de la RIAE, especialista en educación judicial y gestión institucional, innovando la formación judicial a nivel nacional e internacional. Ok, Nino, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ok, todo ok con el audio entonces. Todo perfecto. Entonces, Nino, en otro punto, al principio yo no sé quién va a dar las instrucciones, pero yo le comenté a Alfredo que sería ideal que se le diera una instrucción general a las personas de cómo poner la interpretación en español o en inglés, dependiendo dónde se encuentra y el idioma que quiere escucharlo. No sé si tienen eso previsto del guión. Yo lo voy a colocar en el chat. Ah, súper. Good morning. Buenos días, Alex. Working. Good morning, Angel. Good morning. How are you? I'm fine, and you? I'm good. It's very nice to be with you. It's nice to see you again. And thank you for your email last night on the 2028. I look forward to hearing from you. We are very excited. I was talking yesterday with my chief president, chief justice, and he is very happy, and we will have all the support from the judiciary here in Dominican Republic. Terrific. Well, you have such a wonderful group of people working with you. Um, Ellis and Pura and Nino. I don't want to forget anybody, but just great people. Yeah. Well, here is Ellie with me. Hi, Hi, Abel. Alice. How are you? I'm good. How are you? You know, we are a women teams. I'm a kind of outsider here, but the Dominican school is a women's school. Well, I think that's the case. There's teaching and education. It is something that attracts women a lot, but Yeah, but this is a wonderful team. yeah, It's really a it wonderful is. team. But in the Dominican Republic, the judiciary is it's gonna be a women's judiciary because right now we in the Supreme Court they are all they are just the 27%, but
we have here an amount of judges that 75% have to come from the judicial career. And right now, the women's are the 63% of the all judges in Dominican Republic on the in judicial branch. And and right now, and the first step that our peace justice are 70%, first instance justice are 60%, and court of appeal judges are like 53. And and I think that's kind of tendency. It's gonna be taking the court, and I think that it's a good thing Yeah. for the justice. Well, in Canada, on our Supreme Court, we have 9 judges on our Supreme Court, and 5 of them, so the majority are Yeah, women. that's Yeah, very good. I think yeah, that that's yeah, important because yeah. it's kind of justice because here we have a lot of males in the Supreme Court. I think that it's gonna take at least 7 or 10 years, but it's something that can be stopped. Yeah. Has your chief ever met our Chief Justice? Yeah. He told me about they have a meeting in New York. I think in 2022 or 2023. In 2023, Okay. in the World Law Congress, I think, Oh, oh, okay. in the World Law Congress, he told me about your Chief Justice approach to the concept of justice, most more like to human rights to the people more than a service in itself. I think Humanity of the justice. and the importance they have a very interesting conversation, and Oh, he good, told me. Was Justin good. Trudeau top too? So I am going to go and get a cup of tea because Yeah, it's still early here. yeah. It's very early. I think Um, we are 25 minutes early. 25, but that's good. I like to be early and make sure the connections work. And Yeah. what is the name of the gentleman who's going to be the host? It's a professor, right? Yeah, Armando Andret. Armando Andret. He was he's a Argentinian judge. He's retired now. He was in the Supreme Court of Córdoba. That is a state, a very important state from Argentina. And he's our director of Cátedra of from ethics here in Dominican Republic. He's a very renowned judge here in the American region in ethics. He's a very good teacher, and you Ah, will, good. I hope you will like him a lot. And he always help. Ethics is his passion. Ah, well, that's good. It's my passion too. So Yeah, I think you two will gonna be a very good friends. good, good. Okay, I'm going to turn off my camera and go get myself a cup of Yeah. tea, and I will do the same. I will do the same. I will get coffee. André está un tapo.
Ninoska, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Ok. Déjame yo hacer una prueba rápidamente contigo. Permítame iniciar expresando un sincero agradecimiento al doctor Armando Andruet, moderador de esta sesión, por sus palabras de apertura, por su generosidad intelectual y por permitirme su compromiso con la reflexión ética en el ámbito judicial. Una pregunta, ¿esa velocidad de hablar está bien para la traducción? Considero que sí, pero le pido al señor Alfredo Basset, que está conectado, que nos indique si está bien para él. Él indica que sí, director. Ah, ok, perfecto. Y se me escucha bien ahí. Entonces voy a hacer la prueba también de Sí, que le escucha bien. de que se me vea. Ok. Para que quiero asegurarme de que todo funcione. ¿Me ven Sí, bien le ahí? veo. Me veo bien? Sí, ¿puede subir un poco más la cámara? Bueno, el tema es que yo no me veo porque No, usted se ve bien. Le voy a mandar una imagen de cómo usted se ve está bien. para que la vea. Tú sabes que sería bueno, Ninoska. En ese iniciamos en breve. Ahí tú podrías poner, bueno, lo que pasa es que ya, por lo menos para la otra, podría poner el mensaje de de cómo hacer el switch con el tema del idioma. Ah, ok. Vamos a hacer una cosa. Luis Alberto, ¿me escuchas? Nosotros le vamos a poner en el chat, pero Sí, Nino lo escucho. perfecto. Sí, ¿Crees posible copiar un texto que te voy a pasar en la Sí, plantilla? Sí, es perfecto, es posible, ¿cierto? está bien. Bueno, yo sí, voy a hacer sí, una posible. pausa Genial. para Pues para entonces te lo voy a pasar aprovechar y ahora beberme mismo. un café y vuelvo y me integro porque ya yo estoy listo. Ay, Ojalá y podamos iniciar con el profesor Armando. Ninoska, contáctalo. Si no, bueno, sí, porque yo yo lo necesito. contacté. Exacto. Él puede hablar desde el celular, que no tiene que poner su cámara, ¿eh? Ujú, Ok. perfectamente. Bien.
Buenos días, profesor. A ver, puede activar su micrófono, profesor. Sí, buen día. ¿Cómo le va? ¿Ninoska habla? Sí, soy yo, Inoska. Le escuchamos perfecto. Ninoska, mire, estamos haciendo cosas imposibles. Recién llego de un vuelo andando a toda velocidad para llegar. Elis, un gusto. Muchas gracias, Buenos profesor. días, profesor. Qué gusto verlo. Buen día. Ustedes saben que Buenos Aires no es una ciudad tranquila para circular del aeropuerto al centro. Bueno, yo sabía que Y usted lo iba a lograr. mire, y acá he conseguido que todo el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires me pusiera a disposición oficina, internet, café. Me atienden tan bien como en República Dominicana. Bueno, qué bueno verlo, profesor, y verlo bien. Cualquier cosa que necesite, estoy a su orden. Toda la información está en su correo y WhatsApp, pero cualquier cosa que requiera, estoy para servirle. Una cosa más, Ninoska, yo puedo, sin dar los nombres, pero puedo enunciar la cartelera de las conferencias, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Perfecto, Nos perfecto, encantaría, de hecho, al final de la videoconferencia, vamos a tener una imagen que anuncia la próxima con nombres, porque es así, sí está todo perfecto. debidamente coordinado. Me han encantado los temas, muchos de los cuales los he brindado yo, y los que no he brindado yo me parece que son igualmente buenos. Sí, 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 todo mérito de la señora Adele. Bueno, ¿la imagen está bien, la mía? Sí, está perfecta, profesor. Se ve bien Perfecto, y se escucha bien. perfecto. Muchas Bueno, gracias. aprovecho para presentarle a la señora Del Kent, que ya está conectada. Un gusto. ¿Cómo le va, Adela? Good morning. Amén. Profesora, ¿tú estás en la República Dominicana o en Argentina? En Argentina, Eh, circunstancialmente en Buenos Aires, En Buenos Aires. Ah, pero no soy de Buenos Aires, es- ¿estás de dónde? de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Córdoba, Córdoba. Ah. la más bella de Argentina. Buen día. ¿Usted, usted es de Alberta propiamente? Buenos días. Sí, la ciudad de Calgary, en Alberta. Es muy temprano aquí. Es las 6 de la mañana. Sí, muy temprano. Sí. Hermoso país, Canadá. He podido Ah, conocer gracias. Quebec, Toronto, Toronto y pienso que Montreal. Montreal, muchas personas, yo estudio español ahora y muchos de mis profesores ah, habían viajado en Montreal porque hablando francés, because they speak French, so Claro. es muy cerca de español, pienso. Usted ya está retirada de la magistratura, ¿verdad? Sí, um, era juez de la Banco de la Rey, King's Bench, Banco de la Rey en Alberta. Eh, Del- el- Eso era un
era un tribunal, una corte comercial por Banco Eh, del eh, Rey. es un corte comercial, criminal, Ah, familiar, todos las cosas. Sí. Una semana puedo escuchar una cosa criminal y la próxima semana una cosa comercial y ¿se puede decir la corte del Banco del Rey? ¿Es de correcto ley. eso? Sí, es la Corte de Banco del Rey. Entonces, en la pasada, cuando yo era jueza, se llamó Corte del Banco de la Reina. Reina, I guess. Yeah. Yo como decía banco, pensé que era solamente cuestiones económicas, comerciales, pero no, No en Canadá, todo. no entra. Bueno, yo ya lo he felicitado al director de la escuela y la felicito a usted por haber logrado esta asociación cooperativa tan importante para la escuela, para IOJT y para la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales. Gracias. ¿Y tú eras juez en Córdoba? Yo he sido juez de la Corte Suprema de Córdoba, del Tribunal Superior de Córdoba, hasta hace 6 años que me jubilé, que me retiré, Ah, ok. este, con casi 40 años de vida académica judicial, Ah, ok. pero siempre muy vinculado con mi actividad académica y con la ética judicial. Eh, y, me gusta mucho estudiar y también enseñar a los jueces la ética judicial, porque pienso que más importante y es difícil, um, especialmente para los jueces nuevos. Además, yo hace unos años, no lo sé realmente, hace unos años leí que el presidente de la Corte de Canadá había hecho una consulta pública para modificar el código de conducta de los jueces. ¿Eso prosperó? ¿Es así o no? Sí, sí, aquí es el nuevo libro, no sé exactamente la palabra, Ah, es en mil, hmm, mm, el dato, pienso que, 50th anniversary, so, 2000, 15, 20. 20, pienso que 2020. La nueva publicación. Es muy interesante de leer todo que había cambiando en este libro. Doctora Adela, ¿será posible que usted nos compartiera por mail el instrumento ese para conocerlo? Para, Oh, sí, para- yo tengo una copia digital y puedo enviar. ¿Sí? Sí. porque hace muchos años ya el instrumento viejo que tenía Canadá era un muy buen código, pero claro, hace 40 años. Este, por eso creo que este instrumento, además
provocado con los aportes sociales ha sido muy mejorado. Sí. Yo pienso que no sé la palabra guidelines en español, pero nuestro guidelines ah, tiene el sujeto contexto social, social context, y es un poco diferente que otros guidelines. Ujú. Pero Me alegra. este hoy yo voy a enviarte un copy digital. Bien. Y, Bueno, y yo me voy a encargar luego, con tiempo, de hacer un buen comentario a ese código, porque ciertamente va a ser muy bueno que todos conozcamos sobre él. Gracias. buenos días, profesor. Ya son las 9 en punto. Podemos iniciar cuando guste. Bueno, ¿le parece, Adela, que comencemos? Muy bien, Yes, it is. perfecto, muy bien. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando en este importantísimo encuentro. Yo soy Armando Andruet, soy el director internacional de la Cátedra de Ética Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana y tengo el altísimo honor de presentar y coordinar una serie de actividades que juntamente la Escuela Nacional de la Judicatura, la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales y, por supuesto, la Organización Internacional para la Formación Judicial, IOJT, han considerado valioso de establecer encuentros para reflexionar desde distintos ángulos a propósito de la ética judicial. El ciclo está previsto en 8 exposiciones que se van a hacer sucesivamente los días miércoles y que la primera de ellas comienza el día de hoy. Y siendo la reunión de apertura, no podría ser sino presentando a las personas que han logrado articular que este extraordinario proyecto pueda consumarse. Me refiero entonces, por una parte, a la doctora Adela Ken, que es actualmente la presidenta de la IOJT, y por otro lado, al doctor Ángel Brito Pujol, que es el director de la Escuela Nacional de la Judicatura y secretario ejecutivo de la Red Iberoamericana de Ética Judicial. Cada uno de ellos tendrá una intervención de aproximadamente unos 20 minutos en donde estarán presentando sus apreciaciones a propósito del tema, podríamos decir, elegido para esta mañana, que es el juez ejemplar, una mirada desde el marco ético. El ciclo de las 8 conferencias lleva como título El juez ejemplar, una mirada desde el marco ético, motivo por el cual todas las exposiciones van a estar dedicadas a este espacio. Antes de cualquier otra cosa, y como lo haremos en todas las reuniones que siguen, vamos a hacer una
brevísima lectura de la hoja de vida de nuestros participantes para que la audiencia conozca de quién se trata. Comienzo con el doctor Ángel Elisandro Brito Pujols. Es el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, especialista en educación judicial, gestión institucional e innovación académica. Ángel Brito Pujols es un jurista dominicano con una amplia trayectoria en formación judicial, gestión pública y modernización institucional. Desde 2023 dirige la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, donde impulsa programas de capacitación, investigación y desarrollo profesional para jueces y servidores judiciales. Cuenta con una sólida formación académica. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es máster en Derecho Empresarial por la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, y especialista en metodología de la investigación y entornos virtuales de aprendizaje. Antes de su designación como director en la Escuela Nacional de la Judicatura, se desempeñó como director general de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial Dominicano, liderando proyectos de fortalecimiento institucional y desarrollo del talento humano. En 2024 fue elegido vicepresidente regional para América del Norte, Central y el Caribe de la, precisamente, Organización Internacional para el Estudio de la Formación Judicial, IOJT, en reconocimiento a su liderazgo y compromiso con la educación judicial a nivel internacional. Dicho esto, hago lo propio con la señora presidenta de la IOJT, Adela Kent. Ella es jueza, es retirada de la Corte del Banco de Alberta, mediadora, árbitro y formadora judicial. La doctora Adela Kent es una profesional canadiense con una destacadísima trayectoria en el ámbito judicial y la formación de jueces. Se desempeñó durante más de 25 años en la Corte, donde lideró iniciativas en educación judicial, ética y redacción de decisiones. Fue directora también del Instituto Judicial Nacional de Canadá, desde donde desarrolló programas de capacitación judicial y colaboró con instituciones en más de 15 países. Actualmente ofrece servicios de mediación, arbitraje y formación para tribunales administrativos y organismos públicos, centrados en la mejora de la toma de decisiones y la transparencia institucional. Este breve CV de la ex jueza doctora Adela Kent es suficiente, junto con la lectura que hemos hecho del doctor Ángel Brito, para percibir la entidad que cada uno de ellos representa y el peso que significa para estos encuentros su participación. Me permito ahora, antes de ceder la palabra, hacer una referencia solamente nominal, de cuáles serán los temas que a lo largo de las 7 reuniones siguientes habrán de ser presentados. Y debo confesar
que pocas veces he visto en una agenda temática tan buenos temas para aprender y para conocer. Así entonces tenemos el próximo encuentro, que será el observador razonable y la confianza pública, el valor de la ejemplariedad judicial. Luego nos ocuparemos de el arte y el oficio de ser juez. Luego, justicia accesible, los obstáculos al lenguaje claro y a las sentencias de fácil lectura. También la familia del juez, conflictos de intereses intrafamiliares, una discusión ética ausente en los códigos de ética judicial. La sexta tendrá como título El uso judicial de la inteligencia artificial, cuáles son los límites. La séptima, garantizar la igualdad en la sala de audiencias, las personas adultas, mayores, como grupos vulnerables y descuidados. Y finalmente cerrará la conferencia 8 con el tema Formación judicial en campos científicos, esto es neurociencia, biotecnología, nanotecnología, ciencias cognitivas. ¿Por qué y hasta qué punto ello? Estimado auditorio que nos está siguiendo, este era mi rol y aquí debo ceder la palabra a las personas verdaderamente importantes. Creo que dejamos en el uso de la palabra a la doctora Adela Ken para que ella nos comente su punto de vista respecto al tema El juez ejemplar, una mirada desde el marco ético. Profesora, doctora Ken, en uso de la palabra. Thank Muchas you. Thank you very much, Professor Andret. Muchísimas Pleasure to gracias, be here. profesor. It's Es un certainly a placer estar pleasure to aquí meet con you, todos ustedes. Professor, Es un and placer to conocerle a say usted, hello. I profesor, y recognize few decirle familiar hola. faces, but also to Veo meet algunos rostros que many others who are reconozco, joining us pero today. muchos otros First of son all, I want to nuevos. thank Antes que the todo, quiero Dominican agradecer a la Republic República Dominicana Judicial Training School, y la Escuela de Angel, la Ellis, Judicatura, Pura, a Nino, Ángel, all the staff a there, Nino because this y was todo el really equipo allá, their porque idea. realmente esta es su idea. When the IOJT Cuando entered la into an IOJT memorandum of understanding with the redactó el memorándum IMO, de American entendimiento Judicial con Training Network, la red we thought de that entrenamiento itself was a judicial marvelous step. americano, Then to have entendíamos que este paso en sí Angel ya and era his magnífico, staff pero luego suggest el this equipo series hizo la of sugerencia de joint realizar estos webinars. webinars It's y just entendemos que terrific, esto and it's también es something that I think maravilloso y es we, the algo que IOJT, value la very greatly IOJT and hope to do aprecia more of in the future. enormemente y esperamos Just poder briefly about the realizar International muchos más en el Organization futuro. for Judicial Training, for those who Brevemente, don't lo que know, tiene que ver la it IOJT, is para quienes no lo what sepan, its title says. It's a el título network of lo judicial dice, es training una red institutes which de is institutos worldwide. de We entrenamiento y esta red have es global. Contamos about 50 con members who alrededor are de 50 also miembros permanent que members, son but miembros a much permanentes, broader miembros fijos, reach, over pero tienen un 100 alcance institutes who have at a one más time de or other 100 expressed institutos interest que in our han work. expresado en un momento u Our otro interés premier en nuestro trabajo. event is Nuestro primer evento in-person conference es every una 2 years. conferencia The en next vivo one que is se in realiza Bordeaux, cada 2 años. France in La próxima November of será 20. a todos We're just in the beginning stages visitar of nuestra developing the página program principal. Estamos for actualmente en la Bordeaux. fase inicial So there's de not preparación much para el to say on programa the de Bordeaux, website así es other que than the dates, actualmente but that la will be filled página in no cuenta con very mucha shortly in the información next few aparte weeks. de las fechas, In addition, pero la we hope to información continue llegará to have the kind of rápidamente y cooperation that esperemos we poder are contar con la seeing here cooperación que estamos viendo with the actualmente network, con las redes network in your countries. y We also have en sus MOUs with países. the European Judicial
fascinating is that there are so many difficult issues that judges need to face. And for many of them, there are no exact answers. You can't look them up and say, oh, yes, here's the answer to my problem. The other thing is that it's always changing. What judicial ethics looked like when I was a young judge in the late 20th century is much different than the issues we have to grapple with today. So let me just give you an overview of how, in a common law country like Canada, I say common law with a little bit of a twist because, as you know, we are a bilingual, bijural country, French, English, and so our common law system is slightly mixed with the French civil law system. But for the most part, how we treat our ethical issues as judges, I would say we approach from a system that I see as common in most common law jurisdictions. So, what does that mean? In Canada, for example, we do not have a code. We do not have a set of rules that say, number one, you must do this, number two, you can't do that, and so on and so forth. We have a document that is entitled Ethical Principles for Judges. And I'll just read a very brief introduction to the document, which gives you an idea of what it's meant to be. So, in the introduction, it says, the ethical principles articulated in this document are aspirational. They are not intended to be a code of conduct that sets minimum standards. They are advisory in nature and are designed to describe exemplary behavior, which all judges strive to maintain, assist judges with the difficult ethical and professional issues that confront them, and help the public understand the judicial role. And all three of those purposes are equally important. To give you another example of the same kind of structure for ethical guidance, we have the Judiciary of England and Wales has a guide as well. And it again says is intended to offer assistance to judicial officers. It's based on the principle that the responsibility for deciding whether or not a particular course of conduct is appropriate rests with the individual justice office holder. The guide is therefore not a code, nor does it contain rules other than in the odd case. And there are a few rules, not many, in Canada, in England, and Wales. The guide contains a set of core principles which will help judicial officers reach their goals. So, as you can see, as I said, we don't have a set of rules. They're guidelines, and they help you decide issues in your particular fact situation. So, for example, an ethical problem that faces a judge like me in a large, modern city may be dealt with quite differently than one of my colleagues who sits in northern Canada in a small community, isolated with less resources, may well have a much different mix of citizens because of our indigenous population and so on. So it may seem like the same ethical issue, but the way you deal with the ethical issue could be quite different because the situation is different. Now, what are these core values? Um, for that, I go way back in time. I don't know if any of you have ever taken a look at the Bangalore Principles, but the real mother, the mother of these ethical guidelines is the Bangalore Principles that were developed originally in the 20th century. There has been an update as well. Now, it has defined what it calls six core values. Um, in Canada, in England and Wales, in Australia, those values may be defined slightly differently, but really reach the same goals. So in the Bangalore Principles, they have independence, so judicial independence, impartiality,
integrity, propriety, equality, and competence and diligence. So that's how they frame their principles. If you look at Canada, they have five topics, but in its essence, you'll see that they really end up in the same place. So those five topics are independence, judicial independence, integrity, integrity and respect, diligence and competence, equality, and impartiality. So that they've just sort of mixed the concepts a little differently, but at the end of the day, you come out with those same core values. And so ethical guidelines like the Bangalore Principles, like the Canadian ethical principles for judges, they're all organized around these core themes. And then what they look like is a series of statements of values, and then some discussion, specific examples. So, for example, in the impartiality section, the whole part on not being involved in political activities and some of the questions and issues that become difficult for judges. What happens if your son or your daughter wants to run for politics? What does that do to judicial impartiality and so on? So each core principle has a chapter where they state the principle, then they talk about some of the specific issues, and then they talk about some of the examples. So that's the structure. And I say, and there was much debate in Canada when we did our first draft of the guideline. Should we have a set of rules? And the answer was no, we should not have a set of rules. We should have a set of principles. Judges should try to aspire to, not the minimum that we just should do as good as we can, but what we should aspire to as the best judge we can. The other thing that's important is whether there's five principles like in Canada or six like in the Bangalore principles. There's no hierarchy. So judicial impartiality isn't more important than judicial independence. Equality is not less important than one of the others. Sometimes getting them to work together, and that's the art of judicial ethics, is getting all these principles to work together. Sometimes getting them to work together can seem difficult, but there is, as I say, no hierarchy. That the art is to make all these principles work together. The other thing that I said before, but we teach our judges, and I'll talk a little bit about how we teach our judges in a minute, but that is very important, is there's generally no right or wrong answer to the ethical problems. We are not talking about core issues like should you take a bribe or should you steal or those kinds of things that are really a best answer depending on your facts and your circumstances. And I just harken back to my example between the judge living in a large metropolitan area as opposed to a judge living in a small, rural, isolated area. The answers could be very different. Okay, so what kinds of topics do they cover under these broad core principles? When I started working on this area in the late 20th century, I found a book written by a Justice Thomas. It's entitled Judicial Ethics in Australia. I Que got se the first llama edition and Éticas I Judiciales de wrote a Australia. second edition. Compré la primera Essentially, edición, back in the luego late part la of the segunda 20th edición, century, they were like a y Bible to a me finales del because siglo even XX though it fueron una sounds like Biblia it's para mí, judicial porque a ethics pesar in de que Australia, suena como Justice Thomas did algo legal de when he Australia, was addressing a el particular juez topic, Thomas, he did a cuando hablaba de un of cases tema específico, from all over, escaneaba los generally casos Commonwealth de jurisdictions, the United todas States, las United Kingdom, jurisdicciones que tienen que ver Australia, con New Zealand, Estados Canada, and so on. Unidos, So, Australia, so Nueva the Zelanda, question Reino was, Unido, what y do la you do if pregunta your son or era, daughter wants to get ¿qué into haces politics? What si tu hijo o issues tu does hija that create quiere for iniciar you? una carrera política? He ¿Cuál es el would look at conflicto que le causa un juez? cases Y a from partir de ahí él across the estudiaba casos generally the y Commonwealth world. generalmente los Um,
estudiaba casos de la But mancomunidad. now, I used to, Ahora, whenever I was dealing with an ethical issue, al momento I de would lidiar pull con out that book and cualquier take a look tema, because it was usually my starting point. utilizaba este Now, libro como all punto of de this to inicio. me is a historical Ahora, document. para It's mí, este interesting because it tells documento es you what histórico. Es muy judicial interesante ethics porque nos was habla like de back in the la ética y cómo second era half of the en 20th la century, segunda but parte judicial del siglo ethics has XX. changed so Pero much la that it ética is judicial to ha me cambiado tanto que ya para historical mí of esto historical es interest más de only. interés So, histórico. um, uh, when you look at the kinds of Así que challenges that cuando we se have observan los today, diferentes desafíos que they're much existen different, hoy en and día, they're also son treated muy much diferentes differently than they y would también have been son then. manejados de manera muy So, diferente que en what are the aquella kinds época. of topics ¿Y cuáles son that los temas we are now que facing? Professor tenemos que Andret, enfrentar hoy at en the día? beginning of this, when we were El just profesor waiting to Andrueta al come inicio, on, o had bueno, antes del asked me inicio, about estuvimos dialogando y the revision me of the preguntó sobre Canadian la principles revisión of de los judicial principios ethics canadienses en for cuanto judges, and a in fact, ética we did judicial para los do jueces. a Y de hecho, revision that sí, was se realizó published in una revisión que fue 2020. publicada en el año 2020. The first La set of primera, principles was la primera serie 1988. de It himself principios was era de quite a young set 1988 of principles, y digamos and que then eran 20 principios years bastante later, jóvenes, pero it 20 años needed to más be tarde revised because you ameritaba look una at what the revisión, porque changes in the al observar world los cambios were in those a 20 nivel years and the mundial en esos changes 20 in años y los cambios the role of the en judges. There were el so rol, many el ethical papel del questions where there juez. was no discussion. Judges Existían were a little bit at tantos sea. So let temas me tell you éticos what those que are. no Social teníamos media, big mucho issue. de dónde abarcar, porque Judges in ahora Canada existen las are redes very sociales, conservative about the muy use of social importantes. Los media. jueces en Canadá In my son view, I think a little too sumamente conservative, conservadores en but cuanto we al can have uso that de las redes debate. sociales. En mi How to opinión, deal with un poco self-represented litigants. demasiado When I was a conservadores, pero eso young es parte judge, del debate. the only people who ever showed up in court were the Cuando era lawyers and the joven, witnesses. las únicas When I personas que retired iban a as a corte judge, eran los 50% of my abogados y cases, there los were no testigos. lawyers. It was A la all hora de retirarme, el self-represented 50% litigants. de mis It's casos very different being no a judge contaban when you con don't have abogados, eran lawyers in the litigantes courtroom. autorrepresentantes And the y es ethical muy diferente issues para un juez cuando no hay un are abogado, different. sobre Artificial todo intelligence. I con lo que can't tiene tell que you ver con how big a la parte change that ética. is La inteligencia in the artificial, ethical issues no that puedo it has decirle qué raised for tan judges. grande es And we're el going to cambio have y todas las a preguntas session éticas que dedicated to representan para un that juez in this y series of tendremos una webinars sesión entera in the dedicada new solo year. para eso en esta serie de webinars Complex science. en el That's año another nuevo. one we're going to have Ciencia compleja, esa es otra también que a, tendremos. a webinar on in the new year in this series. Vamos a celebrar Why is una it that judges webinar need en to esta serie en el año understand nuevo, pero ¿por qué some los of the jueces deben entender complexities algunas de las of science? complejidades de Well, la to ciencia? make them better Bueno, judges. para And que sean mejores jueces. one of the Y speakers who I'm able uno to de los confirm oradores is a que judge puedo from confirmar Canada who es un has juez led the canadiense judicial que training ha for judges liderado on el entrenamiento science, judicial para jueces and en he's ciencia been específicamente, y él ha such sido a champion. un He's put campeón together sessions en todo in esto porque statistics, él and ha I don't creado understand estadísticas statistics at all, but que judges need to realmente understand les it to confieso do que some of no their las work. entiendo, pero sí son importantes para que los I jueces applaud puedan him, hacer and su from an trabajo ethical eficazmente. perspective, Así es que lo judges aplaudo desde el must have punto that de kind of vista education. ético, ya que los So, jueces deben contar con esta educación. just one other note before I go Y on to the otra training. nota antes de pasar In al Canada, entrenamiento. En we Canadá believe it is creemos necessary to be a que es truly ethical judge to necesario make sure we understand ser the un juez context of the people con we are ética judging. y sobre todo So we entender need el to contexto de las understand personas issues que like son juzgadas. poverty, Debemos sexual entender assault, temas domestic como violence, human pobreza, trafficking, asalto the sexual, cultural differences, violencia, because we tráfico are a humano, nation diferencias culturales, of ya que many somos una cultures, nación de languages, and diferentes so on. culturas, So al that igual que our idiomas. concept of En equality, nuestro which is one concepto of de our igualdad, ethical foundational que es uno principles, de los includes all of fundamentos those things. éticos, So, just a really incluye brief todo note esto. because I'm running out Así of que time un on how we minuto teach más ethics. rápidamente, porque ya no tengo It's mucho all tiempo, what we sobre call la ética y experiential. cómo la The enseñamos. NJI, the Todo National tiene que Judicial ver con Institute, la we have experiencia. created a En la framework IOJT hemos for creado our judges, un marco and para it's a los jueces. framework for Y how ese to deal marco with an es ethical issue. para cómo And the lidiar framework, con una very problemática quickly, is you ética. ask the judges, Rápidamente here's se le the ethical pregunta al problem. juez sobre
la What is problemática, este es el problema define the ethical ético. issue? Is this ¿Y a cuál es? question of judicial ¿Cómo puedes independence? definir Is este this a problema? question ¿Esta es of una pregunta de competence? independencia judicial o That will be the competencia? ethical Porque question you will be esta va a wanting to ser la address. pregunta And ética then que what quieres what information do responder. you need to ¿Y help you? You qué may want to información look at our necesitas para ethical ayudarte? principles for Puedes judges. You may want to read some guiarte de los legal principios cases, some éticos para cases los courts jueces have o decided algunos about that issue. casos legales So do pasados, some thinking about antecedentes. what La idea es information would help you. pensar en qué Then información try le to puede articulate resultar útil what y are the luego choices. In this intentar situation, I articular could do this, las I could do opciones. this. En esta situación puedo hacer And when esto you o puedo articulate those hacer choices, aquello. what are the A la hora pros de and cons of articular each one? estas If I opciones, take this path, if I determinar el pro y el decide con de to cada una. recuse Si myself, to decido stand aside from this case, recusar, si what are decido the consequences? alejarme de este What are caso, the cuál es la benefits? consecuencia, pero también cuál es el What are the beneficio likely y cuál non-benefits of sería doing that? And so eh, then with all of that el information and no having worked beneficio de through it hacer esto. Y in your luego de obtener mind, you toda come esa up with the información best y haber pensado en alternative todo eso, in your poder situation. tener So la what we mejor do is we alternativa en la teach the peor de las judges that situaciones. Así framework, es que les and then we enseñamos a los spend time jueces with them on a este series of marco hypothetical y situations, and so that they utilizamos get varias practice situaciones thinking about hipotéticas para que ethical puedan problems usarlas and como how to prácticas resolve them. de And that problemas and éticos y and that cómo resolverlos. hopefully help someone. We Y send them on their way at the end of the esperamos que seminar, eso pueda but when they ayudar face a real alguien al life final ethical del issues, seminario they can para que respond to cuando them. puedan, se So vean that frente a una was a situación así en la very vida real, short puedan tour hacerle of frente. Y este fue how una muy generally in common breve law, but tour certainly focusing on de Canada, we look at how concentrándonos to sobre todo en address Canadá, ethical cómo issues, nosotros what they are, what the enfrentamos framework is for las them, situaciones and how éticas, we cuál teach es them. el And marco I know there's going to y be cómo hopefully a few entrenamos. minutes Y for questions at yo the sé end, que, so I'd o happy espero to tener be algunos happy to minutos expand para on any of responder that. algunas So preguntas thank you y very con much. muchísimo gusto responderé. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora de la Ken, por su exposición y por esta mirada que nos ha hecho de el estatus de la ética en Canadá. Ahora le vamos a ceder su espacio al doctor Ángel Brito Pujol para escucharlo en sus consideraciones. Doctor Brito, por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Primero que todo, permítanme expresar mi sincero agradecimiento al doctor Armando Andruel, quien es director internacional de nuestra Cátedra de Ética Judicial y quien con pasión y cariño constantemente siempre nos acompaña en cada travesía que iniciamos y se mantiene muy activo en la cátedra. Realmente es un orgullo para nosotros aunque es argentino, también ya cuenta con la nacionalidad afectiva dominicana. Así que profesor, siempre un honor y un gusto poder disfrutar de su generosidad intelectual y de su permanente compromiso con la reflexión para la ética en el ámbito judicial. Igual saludar a mi presidenta, Adele Kent, en la International Organization for Judicial Training, vi algunos participantes que And I did hicieron notice a el few aplauso. participants who were Esa es una applauding. diferencia que And tenemos this is en the nuestro main difference that webinar, we have in the que no webinars se da, that pero is not siente always Adel seen. But la Adele, grata impresión de mi parte y como pude ver en las caras de los participantes de tu magnífica exposición. Quiero saludar al doctor Matías Arreger, director de la Escuela Judicial de Argentina, quien pude verlo en pantalla y con él sé que habrá otros, no lo pude ver en pantalla, mis compañeros y compañeras directores de escuelas judiciales, a magistradas, magistrados, servidores públicos y a todas las personas que hoy nos acompañan desde distintos países y tradiciones jurídicas. Nos une realmente una misma vocación, la de fortalecer la justicia a través de la ética, la integridad y la ejemplaridad, que es lo que nos permite abonar confianza y cumplir con nuestro rol de dar estabilidad y seguridad a nuestras democracias.
Este ciclo de conferencias que iniciamos hoy, titulado El juez ejemplar, una mirada del marco ético, fue concebido como un espacio dialógico en el que el contraste y la construcción compartida del juez ideal no sea simplemente vista como un evento académico, sino como una invitación a pensar juntos, a un enfoque colaborativo para la construcción de esa ética que nos permita seguir siendo y articular nuestro trabajo con independencia, transparencia y la confianza de nuestros sistemas judiciales. En cada una de las sesiones, como avanzaba el profesor Armando, esperamos que la perspectiva sea diferente una de otra, pero a la vez complementaria, y que permita reflexionar ese papel de la ética de manera sencilla y cómo se implementa en la vida, en el quehacer judicial y viendo al juez como un referente moral y ciudadano. Por eso me parecía muy importante el planteamiento que hacía de cómo ese framework debe de ir acompañando, inclusive desde la formación de nuestras juezas y nuestros jueces. Y es algo que llevamos en conjunto con el profesor Armando Andruet en la formación que trabajamos como dilemas éticos y en la cual hemos ido recorriendo en el caso dominicano cada uno de los departamentos judiciales. Desde la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, este encuentro representa una oportunidad invaluable para reafirmar que la formación ética no es un apéndice de la formación judicial, sino su núcleo esencial. Un juez técnicamente competente, pero éticamente indiferente, es en realidad un riesgo para la justicia. Eso bien lo señala nuestro director nacional de la Cátedra de Ética Judicial, el magistrado Justiniano Montero, que indica que la ética judicial constituye un soporte axiológico de la función jurisdiccional y ahí el marco de referencia que orienta la conducta del juzgador. Por eso, el tema del juez ejemplar, porque no basta con aplicar correctamente el derecho, es necesario vivir conforme a valores que proclamamos. Ese es el compromiso que asumimos desde la red y que compartimos con cada escuela judicial. Formar jueces que no solo sepan derecho, sino que encarnen la justicia en su vida y en su servicio. Hablar de ética judicial, en esencia, es hablar de la persona que juzga. No se reduce a un catálogo de deberes ni a un conjunto de prohibiciones. Es ante todo una manera de comprender el ejercicio del poder y la responsabilidad que implica decidir sobre los derechos y las libertades de las personas. En este caso, interpelamos al ser antes que al hacer, porque la integridad de la persona emana como la legitimidad del propio juzgador. En el caso iberoamericano, el Código Marco de Ética Judicial indica que la justicia no debe ser concebida sin ética, porque la ética es en esencia y razón el ser del juez. Esta afirmación encuentra eco en las reflexiones que hemos venido haciendo, pues quien destaca como juez debe ser consciente de que su investidura es una responsabilidad social que trasciende al mero conocimiento técnico del derecho. La ejemplaridad, entonces, no es un atributo decorativo, sino la base sobre la cual se sostiene la legitimidad democrática. Cuando un juez actúa con integridad, prudencia y transparencia, envía un mensaje silencioso, pero poderoso. El poder puede ejercerse con humildad. Esa coherencia entre el decir y el hacer es la que genera confianza. Ese bien intangible que sostiene todo sistema judicial. Como advierten los principios de Bangalore, la independencia, la imparcialidad, la integridad, la corrección, la igualdad,
la competencia y la diligencia no son solo virtudes personales, sino garantías institucionales que protegen la democracia y los derechos fundamentales. Sin embargo, más allá de los textos, la ética es una práctica cotidiana. Se revela en los gestos, en los silencios, en la forma de tratar a quienes atienden, a quienes comparecen a los tribunales. El juez ejemplar no es el que busca la perfección, porque la perfección no existe en el ámbito humano, sino el que reconoce su falibilidad y precisamente por ello se compromete con la mejora constante. Hablar del juez ejemplar es entonces hablar de un ideal que nos interpela a todas y todos los que integramos el tren judicial. No hablamos de un juez perfecto, sino consciente de nuestra propia fragilidad humana y precisamente por eso comprometido con una formación y actualización constante. Entonces, la ejemplaridad no se impone, se construye en el día a día, en cada decisión, en cada gesto que reafirma la confianza ciudadana. Ferrayoli lo expresó con claridad. El poder, sin control, degenera. Y el único control eficaz del poder judicial es el que se ejerce con la conciencia del propio juez. Por eso, la deontología judicial establece los parámetros de conducta de quienes deben observar los jueces, tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida privada. Y es que, en palabras que recuerdo del propio profesor Andret, la ética judicial no se enseña, se contagia. Y su vehículo de transmisión es la ejemplaridad. Por eso, el nombre que hemos elegido para esta actividad. El juez ejemplar, ante todo, entonces, es un garante de la independencia y la imparcialidad. Y eso, volviendo a los estatutos del juez iberoamericano, vamos abonando que la independencia no viene siendo un privilegio personal, sino más bien una garantía para la sociedad, lo que significa que el juez debe actuar libre de presiones externas o internas, guiado únicamente por la Constitución, la ley y los valores que acompañan al ordenamiento. De ello, entonces, debemos de abordar en el ejercicio práctico y la reflexión de nuestras aulas de manera transversal y en cada una de las materias, la independencia, la imparcialidad, la integridad, la transparencia, la responsabilidad, que se ven como principios dentro del propio quehacer y de una manera transversal. En el caso de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana, eso lo hacemos con una filosofía freiriana. Pablo Freire plantea una sensibilización para la acción. Entonces, en ese proceso de nuestro quehacer para la enseñanza, la enseñanza-aprendizaje, vemos la figura de la persona juzgadora como una posibilidad de transformación social. Y esa transformación social requiere primero de un conocimiento, de ese entendimiento que permite sensibilizar para pasar a la acción y de ahí a la transformación de la realidad. Por eso, evidentemente, sí hay una ideología con una ética de la libertad, con una ética de los derechos humanos. La ejemplaridad, como bien hemos mencionado, exige transparencia, exige integridad. Desde la red iberoamericana de escuelas judiciales, donde la Escuela Judicial de Colombia coordina el eje de ética judicial,
asumimos la responsabilidad de difundir y aplicar estos principios en la formación judicial. Nuestra misión no es únicamente preparar jueces competentes, sino contribuir con formar personas íntegras como primer principio general de nuestro accionar. Por ello, que todo nuestro accionar de capacitación, investigación y cooperación viene marcado primero por nuestra agenda ética. Difundir el Código Iberoamericano, las modificaciones que hemos tenido última en el Código Dominicano, es para nosotros una tarea estratégica, una estrategia que es la que permite la propia supervivencia de nuestros poderes judiciales en un entorno convulso, donde el poder judicial puede ser siempre presa de populismos y de tratar de menguar su capacidad de contrapeso en la sociedad. Hoy entonces reflexionamos sobre lo que significa un juez ejemplar en el contexto iberoamericano. Y como hemos indicado, no hablamos de perfección, no hablamos de erudición, hablamos de compromiso. Esa ejemplaridad que no se agota en la independencia requiere de integridad, transparencia, vocación de servicios, de rendición de cuentas. Este es el camino que desde la red, que desde la IOJT queremos impulsar. Nuestra labor no es enseñar técnicas procesales, sino formar personas íntegras, conscientes de que la ética es el núcleo de la función jurisdiccional. Toca a cada juez mantener viva la enseñanza y el aprendizaje constante, mantener la autocrítica, que haga de la ética su brújula para la herramienta de supervivencia de su propio ejercicio jurisdiccional. Porque como dijo Sócrates, una vida sin examen no merece ser vivida. Y en la judicatura, una vida sin examen ético no merece ser ejercida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director, doctor Ángel Brito. Su exposición ha sido magnífica, como la de la doctora Adele Ken. Y si el auditorio me permite, voy a compartir una pregunta que en todo caso me parece que sería interesante las dos respuestas de los dos expositores, por tanto les pediría una breve respuesta para no excedernos en el tiempo. Nos quedan unos 10 minutos. La pregunta del auditorio es la siguiente. Se pregunta, ¿cómo ¿cómo puede el juez mantener la independencia ética en contextos donde las presiones mediáticas o sociales intentan influir en sus decisiones? Profesora Kent, le cedo la palabra inicialmente. Thank you. That's a very hard question. Muchas gracias. Es una pregunta bastante Um, difícil. it is tough. I suspect Bueno, there's been many judges. We sospecho have lots of que participants muchos here, jueces, many contamos con judges muchos like me participantes aquí, who muchos have jueces had como to yo, judge que han difficult tenido cases. que enfrentar casos muy For difíciles, example, casos if como, you're por a ejemplo, criminal judge, si eres my un judging, criminal. I did Es all decir, kinds of work, he family, criminal, trabajado en commercial todo business, tipo, and so on. desde Um, familiar, it wasn't criminal, hasta usually a lot of comercial. controversial No in siempre commercial fueron todos cases, but certainly controversiales family en and los casos criminal. comerciales, And pero if you're having to ciertamente judge a en very los difficult familiares y criminal criminales, case sí. Y si where tienes under que the ser juez en un rules caso of criminal, the criminal tienes que law that you seguir have in your las country, leyes you que must tienen que find ver a con person not esos crímenes guilty, en and tu yet lugar the y tienes que media declarar a and the esta persona public no culpable. find Sin embargo, the los the medios y el what público actions entienden this person que did las acciones de horrendous. estas personas It is fueron difficult. You have to horribles. make hard Eso es muy decisions. You difícil porque have se to tiene que follow tomar una the decisión rule of muy law. difícil So y the se tiene question que is, how do you seguir do that? la ley. La pregunta es, ¿cómo lo haces? I think there are a couple of Pienso que suggestions. I think to a existen certain varias extent, sugerencias you do have que to hasta turn cierto off a bit punto tienes from que that pushback. apagar
Es decir, tienes que you apagar know, un if poco la presión, maybe you tal not vez read the newspaper for a while, no not leer las follow noticias, el your periódico por particular algunos días, social media no estar sites atento a or las the redes television for a sociales ni a while, la televisión um, por un uh, corto periodo. because you need to ¿Por focus qué? on the work that Porque you're doing. tienes que The enfocarte other thing en that I'll la say, labor it was frente a a ti. real help Otra to me cosa as que a quiero judge, decir y and I algo que me felt ayudó really muchísimo como encouraged, jueza y es is algo the que eh, collegiality of colleagues on the bench. la Because any ethical colegialidad de los problem, and colegas. particularly ¿Por qué? this one, when Porque you're having to frente a una face problemática the como force of esta, que media tienes and que public opinion, enfrentarte a la fuerza de la um, opinión pública y every de los other medios, judge in your cada court, otro or in juez your district de will tu have likely distrito, por faced the ejemplo, same issue at puede ser another que haya time. pasado por So una there situación is an similar en un importance in momento. being collegial. Por eso es Talk it through with importante your comunicarse con sus colleague, colegas, a receive the mantener esa support that you conexión know you para recibir el need apoyo to que follow the necesites en ese law, follow momento your ethical para seguir principles. tus So there principios isn't an éticos y answer to seguir it, la ley. a Por simple ende, answer to no it. existe una respuesta The real sencilla answer, a I esa think, pregunta. is Más in bien, maintaining a como collegial respuesta, relationship with the podemos other decir que judges, and sería bueno to mantener una that buena will help relación con you los demás jueces um, que te preserve the permitan resolve to judge your cases in mantener accordance un with the legal resultado principles that you know you que must. vaya con los principios legales acorde. Gracias, doctora Ken. Le cedo la misma pregunta al doctor Ángel Brito. Bueno, muchísimas gracias, profesor Armando. Como advertía, de una pregunta, es una pregunta que tiene una dificultad importante y realmente tampoco va a tener ninguna única respuesta correcta. Sin embargo, yo creo que hay estrategias que pueden ser útiles al momento de generar, de autoayudarse y de generar tranquilidad para las presiones mediáticas. Yo le voy a explicar de alguna manera algo que nosotros implementamos desde la Dirección General de Administración y Carrera con relación a todas estas situaciones mediáticas, sobre todo las que se tornan con muy alta visibilidad. Nosotros con nuestras juezas y nuestros jueces trabajamos la posibilidad de generar una especie de resumen bastante claro de de los motivos de la decisión. Y es que yo creo que aquí un elemento ético que está dentro de la agenda de este ciclo de webinars, que es el lenguaje claro, es importante para poder conectar con la sociedad porque nosotros teníamos con cierto nivel de quizás de lealtad institucional, podía salir algún auxiliar de la justicia, podría salir una parte, fuera el Ministerio Público, fuera la defensa, y el que no resultara ganancioso, a hablar antes y a colocar una tendencia tratando de desacreditar la decisión judicial en el momento que logramos, sobre todo en aquellos casos que tienen más, que generan algún tipo de visibilidad, una explicación clara y breve de los motivos de la decisión y poder colocar eso en los medios de manera formal, baja bastante la presión. Sin embargo, no necesariamente desaparece, porque ahí siempre van a existir personas que tienen inclusive la posibilidad de pagar campañas mediáticas. Entonces, lo que sí, eso se puede neutralizar y efectivamente, y se lo puedo decir porque he podido tener mediciones científicas realizadas a seguimiento de este tipo de procesos, el comunicar de manera clara es la principal respuesta a las malinterpretaciones que se puedan hacer. Una sentencia que pueda ser entendida por cualquier ciudadano en sus motivos, es el arma principal que va a tener la persona juzgadora ante este tipo de críticas infundadas o malsanas. De hecho, eso ha sido uno de los elementos principales que ha permitido que en la República Dominicana, desde el año 2018 al año pasado 2024, el nivel de confianza ciudadana
en la justicia, en el sistema judicial, se haya duplicado. Pasó de un 21% a un 40%. Todavía queda un camino largo por recorrer, pero la aplicación de métodos de manera constante de este tipo permite poder abonar en la confianza en el sistema judicial. Entonces, yo creo que ahí, ante esta presión, primero, por eso insistíamos en que trabajamos el ser, porque el ser te va a permitir tener esa autorresponsabilidad de lo que se está haciendo y priorizar el hacer lo correcto y sentir esa satisfacción por hacer lo correcto en cada una de nuestras actuaciones, pero además tener la conciencia de que poder comunicar de manera clara, generar canales institucionales que permitan una comunicación temprana de lo que ha ocurrido en determinada cuestión judicial, también abona a evitar y a que puedan correr desinformaciones en distintos tipos de medios y escenarios. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, doctor Brito. Tenemos una pregunta más, digamos, hay algunas más, pero solamente para una cuestión de respetar el tiempo, vamos a ceder a una pregunta más y es la siguiente, y le pediría a los expositores que sean más sintéticos, desgraciadamente, en la respuesta para respetar el tiempo prevista a la jornada. Pregunta el auditorio. ¿De qué manera el estudio comparado de la ética judicial puede fortalecer una cultura ética común entre los jueces iberoamericanos, respetando al mismo tiempo las particularidades de cada sistema judicial? Indudablemente que la pregunta está más orientada al doctor Brito, pero también la vamos a escuchar a la doctora Ken lo que nos quiera aportar. Pero comenzamos por el doctor Brito. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por la pregunta. Aquí yo creo que mirar otras realidades siempre es importante y positivo. Hay muchos aprendizajes valiosos de compañeras y compañeros en el tren, por ejemplo, en el ámbito iberoamericano. Si bien tenemos situaciones particulares, también tenemos muchos elementos que hacen que tengamos similitudes. Compartimos una ética de los derechos humanos que es raíz en los valores que orientan todo nuestro accionar, y eso permite que, por ejemplo, cuando empezamos a implementar en conjunto con la magistrada Nancy Salcedo, que lideró ese proceso, el Comité de Comportamiento Ético, nosotros tuviéramos como principal referencia el tribunal que preside el profesor Armando Andruet, que era, digamos, siempre nosotros decíamos con mucho cariño la etiprudencia que nosotros seguíamos aquí en República Dominicana, porque había un quehacer abonado. Entonces, era muy, muy útil para nosotros ver cuestiones de práctica que ya habían sido abordadas en otros lugares, porque no hay necesidad de reinventar la rueda. Evidentemente, en cada lugar, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, culturalmente, hay temas que se pueden acentuar más o menos con relación a nuestra propia cultura, pero sí hay aprendizajes importantísimos que debemos de mantener conectados de cada una de las experiencias que tenemos en Iberoamérica, por ejemplo. Muchísimas gracias, doctor Brito, por la respuesta, por el tiempo que le ha brindado a ella. Y estamos exactamente a 2 minutos antes de las 11 de la mañana, hora argentina, para dar por cierre este primer encuentro. Antes de ello, voy a recordar la agenda para el próximo día miércoles, nuevamente a las 9 horas, hora República Dominicana, y según me ha dicho la doctora Ken, más o menos como las 6 de la madrugada en Canadá. La la videoconferencia próxima, entonces, es el día miércoles 19 de noviembre y va a tener como expositores al juez Raf
Van Rasenbeek de Bélgica y quien habla Armando Andruet de Argentina. Y el tema que va a estar siendo considerado es el del observador razonable y la confianza pública, el valor de la ejemplariedad judicial. Estimado auditorio, señoras, señores, colegas, muchísimas gracias por haber acompañado esta hora en donde hemos aprendido de los expositores nuevas cosas acerca de la ética judicial y será un gusto acompañar y recibirlos en los próximos encuentros. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes. Adiós Adel, adiós Ángel, saludo a todos. Un gusto. Adiós, 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 Armando. adiós, adiós. Pido desde la escuela que procedan a cerrar. No lo quiero hacer para no interferir en algo. Muy bien, creo que ya nos podemos retirar todos. Muchísimas gracias de nuevo. Adiós, hasta luego.